3:10 de la madrugada, 24 de marzo de 1976. El reloj marcaba la hora exacta en la que Argentina se sumergió en una de sus noches más oscuras. La Junta Militar tomaba el poder bajo el disfraz del proceso de reorganización nacional. Al instante, se desata un sinfín de atroces escenarios antihumanos, secuestros violentos y sin explicaciones, las madres que se quedaron sin hijos, los hijos que se quedaron sin padres, todo en nombre de una sola palabra: subversivos, una palabra que justificó el horror. Pero la historia no termina ahí. Como si Dios estuviera con el pueblo argentino, en 1983, y luego de internas en las Fuerzas Armadas y una derrota por Malvinas en el hombro, se produce un milagro terrenal. El gobierno de Reinaldo Vignone se ve forzado a llamar a elecciones. Y es el 10 de octubre, con el 52% de los votos, que Raúl Alfonsín se convierte en presidente de la Nación Argentina. El país comienza a despertarse. El 5 de diciembre se absuelve a la Junta Militar, marcando el inicio de la transición hacia la democracia. Pero sin antes retirarse, Vignone intenta borrar las huellas. Ordena la destrucción de archivos y firma la Ley 22.924, la autoamnistía, un intento desesperado de brindar la impunidad. Finalmente, el 10 de diciembre de 1983, asume Raúl Alfonsín la presidencia, marcando, ahora sí, después de 7 años de sombras, el fin de la dictadura cívico-militar. Tan solo 3 días después, Alfonsín derogó la ley de autoamnistía impuesta por el régimen militar saliente y firmó los decretos 157 y 158-83. Decretos, cuales ordenaban el enjuiciamiento de los líderes de las organizaciones armadas, como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, y el que marcó un hecho histórico: el juicio a las juntas militares responsables del terrorismo de Estado. El 15 de diciembre, el presidente crea también la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Su misión: buscar los rastros, documentar el horror y escuchar a los sobrevivientes. Construir el nunca más. Habían pasado 7 meses desde la asunción de Alfonsín y el juicio no avanzaba. Los militares se negaban a ser juzgados por tribunales civiles. Exigían que los juzgara la justicia militar, donde tenían más posibilidades de protegerse y evitar condenas. La presión crecía. Muchos temían que el juicio se estancara o se desvirtúe. Se hablaba cada vez con más fuerza de que el caso podía pasar a la Cámara Federal. El 4 de julio de 1984, el gobierno lanza una transmisión en vivo coordinada por el ministro del Interior, Antonio Trócoli, que buscaba desacreditar a los organismos de los derechos humanos y justificar el accionar de la dictadura. Querían sembrar miedo y confusión en la sociedad. Pero el 4 de octubre de ese mismo año, como si la cordura volviera a aparecer, la Cámara Federal tomó una decisión clave. Desplazó al Tribunal Militar y asumió la causa. La justicia civil se haría cargo del juicio a las juntas militares. En marzo del 85, el gobierno nombró a los jueces de la Cámara Federal que se abocaría al juzgamiento de los máximos responsables del terrorismo de Estado: Carlos Arlañán, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Araoz y Guillermo Ledesma. La Cámara decidió utilizar el procedimiento sumario en tiempo de paz del Código de la Justicia Militar, que se indicó la realización de un juicio oral y público. Y ahora sí, el 22 de abril de 1985 comenzaron las audiencias contra Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Macera, Roberto Eduardo Viola, Omar Grafigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamidoso y Jorge Anaya. Pese a integrar la tercera junta, Alfonsín excluyó de la acusación al general Cristino Nicolaides. La expectativa era enorme. Era la primera vez en la historia de Argentina que se juzgaría a los responsables del terrorismo de Estado. La fiscalía estaba liderada por el fiscal Julio César Estracera y su fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo, quienes contaron con solo 4 meses para reunir las pruebas junto a un gran equipo de jóvenes capaces. Lograron presentar un total de 709 casos y convocar a más de 800 testigos. La estrategia fue clara: desmontar el argumento de que se trataba de una guerra. Yo no acepto la tesis de la guerra, porque si no, hablaríamos también de la guerra contra los delincuentes comunes. Pero aún aceptando que
esto fue una guerra, entonces se debieron haber observado las convenciones de Ginebra suscritas por nuestro país que prevén el trato humanitario a los prisioneros, el respeto a la vida y a los bienes de la población civil, cosa que acá no se respeta. Demostrar que hubo un plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones. El fiscal presentó su acusación bajo la llamada teoría de los dos demonios que construyó la CONADEP. Esa misma noche, sectores afines a la dictadura organizaron una marcha en favor al juicio para mostrar fuerza. El debate fue grabado por el canal oficial de aquel entonces, ATC, pero solo se transmitía un compacto diario de 3 minutos sin sonido. Sin embargo, un medio independiente cubrió de forma diaria y detallada todas las audiencias del juicio durante 1985, en un momento en que muchos medios tradicionales no le daban la cobertura que ese proceso histórico merecía. El diario del juicio es hoy una fuente valiosísima para conocer cómo se desarrolló el juicio más importante de la historia argentina. Se escucharon más de 800 testimonios. Por primera vez se expusieron públicamente detalles de los centros clandestinos de detención, las torturas, desapariciones y asesinatos. Entre los casos más conocidos, el testimonio de Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz. ¿Su nombre y apellido? Graciela Beatriz D'Aleo. Y Pablo Díaz, uno de los protagonistas de La Noche de los Lápices. Mi beba nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Se reportaron vigilancias sospechosas sobre los movimientos de los fiscales y sus familias. Estracera, el encargado de presentar la acusación contra los ex comandantes militares, recibió presiones y sugerencias, tanto directas como indirectas, para que pidiera penas leves o moderadas para los acusados. La principal razón era el temor latente de que las Fuerzas Armadas reaccionaran violentamente. Se realizaron los alegatos de la Fiscalía, y en este último día tuvo lugar el alegato final, un momento que conmovió a toda la Argentina. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Militares que pedían la absolución por concebirse en circunstancias inevitables de toda guerra. Presentaron como testigos a miembros del gobierno de Isabela Perón para mostrar que las órdenes de represión ya venían de antes del golpe. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Ocho meses después del inicio del juicio, el juez León Carlos Arslanian leyó el fallo de la Cámara. Confirmó la existencia de un plan sistemático y convalidó las pruebas recogidas a través de los testimonios para refutar las justificaciones esgrimidas por la defensa. La sentencia fue la siguiente. La condena para Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera fue la reclusión perpetua. Para Roberto Eduardo Viola, la de 17 años de prisión. Para Armando Lambruschini, de 8 años de prisión. Y para Orlando Ramón Agosti, 4 años de prisión. Se realizaron 78 audiencias durante 530 horas que fueron grabadas. Aquellos registros fueron archivados en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Pero en abril de 1988, por temor a que fueran destruidos por un alzamiento militar futuro, se envió en secreto una copia del material a Oslo, Noruega. El juicio a las juntas es la expresión con la que se conoce al proceso judicial realizado en Argentina en 1985 sobre 9 de los 10 integrantes de las 3 primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Organización Nacional, recordando como un hito histórico no solo para la Argentina, sino para el mundo, siendo la primera vez que un país democrático juzgaba a sus propios genocidas.